electorales en el PRI, ¿dónde está? ¿Por qué su dirigente nacional se reelige como en película de Luis Estrada? Porque es, lo que causó además el éxodo. Si me de permites, muchísimos yo te puedo responder. Por favor. En estos tiempos adversos para la patria, en estos tiempos donde se persigue y se violenta y se ataca a quienes pensamos diferentes, en estos tiempos donde ha regresado el caudillismo, el autoritarismo del pasado que no nos gustaba, que podemos criticar al PRI, hoy todos los peores vicios están en Morena, aunado al evidente protección a los narcopolíticos como Rocha Moya, que no ha sido entregado a las autoridades de Estados Unidos. ¿Y qué pasa sobre estas circunstancias? Necesitamos a gente valiente, que no tenga miedo, que tenga carácter, que pueda señalar al poder y que pueda decirle la crítica que necesite escuchar. No les va a gustar, no van a coincidir, van a tener otros datos, pero eso es lo que necesitamos hacer. Y hoy los priistas confiamos en el dirigente que tiene la capacidad, que tiene la valentía, que tiene el carácter y que no tiene miedo y que ya ha enfrentado a este poder y que ya ha enfrentado a Morena. A perder casi todos los estados que tenían, mantuvieron Coahuila. Ganamos 16-0, Morena ganó 0, el PRI ganó 16. Son el partido lagunero y su militancia ha disminuido enormemente, y sus presidencias municipales que en las elecciones de Veracruz también ganamos más de lo que teníamos antes, más presidencias municipales. Tu Congreso es un ejemplo, ganaron 3 curules de 66. ¿No crees que tenía que haber una reflexión al interior de un partido como el tuyo, de cambiar el discurso, de salir a la calle, de hacer territorio? Nosotros hacemos territorio y salimos a la calle. Se ven los resultados, yo tengo brigadas más allá de Coahuila y Durango. Yo creo que la gente en estas elecciones intermedias sabe que el PRI está cerca de la gente, sabe que estamos trabajando, sabe que estamos escuchando, sabe que estamos combatiendo el poder, sabe que tenemos propuestas, sabe que hoy quienes estamos no somos de esos políticos mercenarios que se van cuando los partidos del poder les ofrecen unas dádivas o les ofrecen traerlos a cambio de algo. En el 24 antes de la elección y ve cómo les fue, Tania. Yo creo que estamos bien. ¿Van a postular a Alessandra Rojo de la Vega? ¿Cómo? ¿Van a postular a Alessandra Rojo de la Vega para otro periodo en la Cuauhtémoc? Nosotros seríamos encantados de que se postule a Alessandra porque ha hecho un gran trabajo. ¿Lo representa el PRI? La representación, por supuesto, una mujer fuerte que enfrenta el poder, que es independiente, sí nos representa. Y cualquier persona que quiera combatir al autoritarismo de Morena, que quiera trabajar por sus municipios, por sus alcaldías, por sus distritos, por sus comunidades, es bienvenida. Es bienvenida y a eso están los defensores de México. ¿Tú a dónde vas en la elección intermedia? Yo siempre soy institucional como buena priista y siempre estaré donde necesito mi partido. Yo estaré donde me diga mi partido que me necesita. ¿Dónde te gustaría estar? A mí me encanta estar en lo legislativo porque el Parlamento es un espacio estupendo para proponer, ¿Buscarías una para diputación conciliar. federal? Sin duda buscaría. ¿Para el 30? Buscaría un espacio ya sea en distrito, en una parte local, en una parte federal. Lo importante es participar, lo importante es debatir, lo importante es coincidir y consolidar y construir grandes andamiajes jurídicos como lo hemos hecho en la Ciudad de México. La Ciudad de México es ejemplo de un trabajo legislativo conjunto con la pluralidad del Congreso que hay. Entonces, los resultados ahí están. 19 leyes aprobadas en mi primera legislatura. Ahorita llevo 9 iniciativas aprobadas en la segunda legislatura. Estamos hablando de más de 28 iniciativas aprobadas, leyes completas en torno a agentes muy necesarios. Cuando fui presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, fue la comisión más productiva. Tuvimos y armonizamos, creamos 2 leyes nuevas, la de economía circular, la de responsabilidad ambiental de la PAOT, hicimos todas las de combate, cambio climático y protección ambiental. Entonces tenemos un gran resultado para decirle a la gente que tenemos experiencia, que sabemos gobernar. ¿Vas a buscar la Diputación Federal, sí o no, Tania? Federal o local, será lo de menos, pero ¿qué me gustaría? ¿Puedes tener una tercera legislatura? Sí, todavía. La ley quedó que en el 2030 va a ser la última oportunidad para la probable reelección, así quedó las leyes. En el PRI se permitió la disidencia, se permitió la crítica, se permitió la libertad de prensa. En el PRI yo soy una muestra de la crítica interna, de la disidencia interna, una mujer joven que por primera vez llegó a un partido donde en su momento no había espacio ni para jóvenes y tampoco para mujeres, y que fue gracias fue gracias a un movimiento de jóvenes que hubo durante muchos años que se generó. Pero ya como oposición, ¿no? Ya no, como desde el gobierno. Cuando estaba el presidente Enrique Peña Nieto, esa fuerza interna. ¿Peña Nieto al PRI o con Calderón? Un año antes de que Peña Nieto entrara en la campaña. Pero regresando, a ver, el PRI permitió la libertad de expresión, permitió la libertad de prensa. Dentro sí, con un costo alto, pero sí. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Dime un ejemplo. Pues yo soy el ejemplo, el movimiento de los jóvenes para poder ser visibilizados. Al PRI hasta Ernesto Zedillo. ¿Lo permitió?
No, bueno, pues podemos tener muchos ejemplos de personas que no coincidían con el gobierno o que se fueron del partido o que crearon otros partidos como el PRD en su momento, como Porfirio Muñoz Ledo, como Efigenia Martínez. Pero estás hablando de la corriente democrática del PRI que se sale del partido para crear lo que en su momento se llamó el Frente Democrático Nacional. Claro, pero igual si alguien no coincidía. A la disidencia. Porque, por ejemplo, como periodista, en los sexenios del PRI, si tú criticabas al poder, si señalabas, o te mataban, o te desaparecían, o te exiliaban. Yo creo que... Y te lo digo yo que viví exiliado por un gobierno PRI. Pero el presidente Enrique Peña Nieto, desde mi punto de vista, fue el presidente más criticado de todos. Que jamás, ni siquiera López Obrador o hoy Claudio Sheinbaum es tan criticado y asediado como él. Y al final la crítica se valía, él aceptaba y reconocía la crítica. Hay videos de crítica también de Felipe Calderón, donde lo están señalando, interrumpiendo en medios de eventos. A Peña Nieto lo agarraban los senadores, lo agarraba la prensa y les exigía y le ponían los puntos sobre las i, sobre los temas escandalosos, sobre el tema de Ayotzinapa, sobre el tema de la Casa Blanca u otros más. A Felipe Calderón sobre el tema de la violencia en el país y podían contestar y podían seguir adelante. Hoy también se tiene que aceptar y se tiene que reconocer que los periodistas son asesinados, que los periodistas están pidiendo ayuda cuando son amenazados y que se les está dando la espalda y que últimamente ha habido asesinados por el gobierno federal, muchos, no todos evidentemente, pero muchos. De muchos casos te recuerda que el de Manuel Buendía, gran periodista michoacano, de Zitácuaro, asesinado por el régimen del PRI. Matar periodistas no calla la verdad. Nunca. Se tiene que atender y se tiene que garantizar el libre ejercicio periodístico. Estoy de acuerdo. La vida del comunicador, pero también el derecho de la ciudadanía a ser informados. Y cuando alguien mata a un periodista, no solo está matando a un ser humano, sino está asesinando el derecho de la audiencia a recibir un informe. Pero hoy, lamentablemente, sí hay casos de periodistas, y esto no puede suceder, pero no son a manos del régimen. Pues yo creo que tendría que ser investigaciones. Grupos de la delincuencia y no hay investigaciones y de autoridades municipales. Policías municipales. O sea, es distinto. Pero ese es el Estado. No es minimizar la gravedad del fenómeno, pero todo viene nada más a preguntarte, tú como joven, además una joven estudiosa, una joven inteligente, una joven que sí eres patriota, ¿por qué el PRI? Esa es mi duda. ¿Por qué el Partido de Revolución Institucional, que tiene esta pátina de tantas décadas, sí, hay que decirlo, de cosas que fueron positivas como la construcción de instituciones, pero también de represión, de venta del patrimonio de la nación, de migrar a un modelo neoliberal que arrebata los derechos por los que se peleó a principios del siglo XX a los ciudadanos? ¿Dónde queda el tierra y libertad, por ejemplo? Eso es lo que te pregunto. ¿Por qué el Partido de Revolución Institucional? Y estoy seguro que tienes una razón de peso para que nos lo Para compartas. mí el Partido de Revolución Institucional es el partido que conoce a México, que entiende a México, que ha trabajado por México a través de edificar una infraestructura gubernamental basada también en las leyes, en la Constitución, en la infraestructura democrática. Puede ser el Instituto Nacional Electoral, pueden ser las grandes instituciones, puede ser el INSS, puede ser el ISSSTE, puede ser el FOBISTE, puede ser todo lo que a los mexicanos les ha dado el mecanismo para lograr tener una transición a buscar sus derechos. Puede ser la SEP, puede ser la UNAM, puede ser todo lo que nos da orgullo. ¿Por qué desmantelar estas instituciones con el periodo neoliberal? Sí, por supuesto. Al final del día, se optó por privatizar lo que fueron derechos. Que el emblema del neoliberalismo, por así decirlo, podría basarse en el Tratado de Libre Comercio de 1994. Es una pequeña... Podemos decirlo. Y hoy es lo que sostiene... de los bienes. Yo te estoy poniendo el ejemplo del Tratado de Libre Comercio y te estoy poniendo el ejemplo de un acuerdo que fue neoliberal al 100%, de cómo los vecinos del norte, como Estados Unidos, como Canadá, pudieron sentar las bases de apoyar las economías internas para competir y ser un bloque de crecimiento para este país. Hoy es lo más defendido por este gobierno, es lo que se está tratando de renegociar en las mesas para que no se rompa, para que no se quite, para mantener estos privilegios en los aranceles. Yo te hablo sobre el modelo neoliberal en el sentido de desestatizar los bienes de la nación, y empezamos con Teléfonos de México y nos vamos con televisoras públicas y luego nos vamos con el desmantelamiento de los ferrocarriles. Mira, y luego nos vamos con el dejar de refinar gasolina, siendo uno de los principales productores de petróleo del mundo, conceder, para comprarle gasolina a los Estados Unidos. Es más barata en Estados Unidos que en México porque justamente está... Pero si tuviéramos un sistema para refinar nuestra propia gasolina que no hubiese sido desmantelado el que creó López Obrador justo ha generado gasolina, ha generado un litro de gasolina. ¿Qué especialista por supuesto que en
hidrocarburos te va a decir que una refinería te va a dar los resultados que tú esperas en 8 años. Te los va a dar en 15, en 20. No, yo creo que estamos... Pero además no hubiese habido necesidad de construir esa refinería si no se hubiesen desmantelado en el periodo neoliberal las refinerías que ya se existían. Lo que yo creo vendido como es chatarra. Que el mundo está viviendo una transición energética que va por las energías limpias y que eso tiene costos también para pensar que cuánto vamos a estar dispuestos a extraer de nuestra tierra con tal de buscar romper el equilibrio ecológico. Me parece muy, muy, muy grave. Y del tema de los teléfonos de México, de estos ejemplos que me das, permíteme decirte que yo crecí no pudiéndole hablar a mi familia que tenía otros estados porque el roaming era muy caro y porque una llamada podía elevarse costosísima. Fue gracias a la reforma de telecomunicaciones. ¿En qué año naciste, Tania? En el 93 a finales. Ajá. Fue gracias a eso que pudimos nosotros poder quitar esas brechas y lograr, con base a la libre competencia de mercado, acceder a mejores precios para quienes, en libertad de quienes, de los consumidores. Ese tipo de libertad comercial que puede traer el desarrollo y la infraestructura del mundo, de los países que han estado más avanzados en ciertas tecnologías, me parece muy positivo, me parece muy necesario y me parece que puede ser lo mejor para poder salir adelante. En Francia, en los 80, yo viví exiliado allá, y en Bélgica, el teléfono era del Estado y costaba igual de caro que aquí en México, que era del Estado, hacer una llamada a una provincia, porque ya no son estados, sino son provincias, y qué te digo, internacionales. A mi familia en México yo no le podía hablar. No era una situación que se constriñera a que si el administrador de los teléfonos era el Estado, era una privado. Así funcionaba el mundo. Hoy sigue siendo, en muchos países de Europa, el Estado quien maneja los teléfonos, y son tan baratos como en México. Y qué mejor como la libertad de poder elegir. No tiene que ver una cosa con otra. ¿Qué empresa o qué agencia de telecomunicaciones puedes tener que va ajustada a tus necesidades, a tu presupuesto, para poder comunicar y romper el roaming, que era lo que también generaba una brecha con todas las familias? Abres el mercado, pero no vendes la que es del Estado, ¿no? Mira, yo creo que... Porque es de todos los mexicanos. Como te decía... ¿Cuánto recibiste tú por la venta de Telmex? No, nadie busca recibir algo, pero no. son avances de México.